España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, no entró. En la Segunda Guerra Mundial se mantuvo neutral, pero los ojos estaban puestos en el eje. Primeramente porque había un régimen dictatorial, el régimen franquista, que era cercano al régimen alemán, italiano, incluso también estaba dentro del eje Japón. Portugal participó en la Primera Guerra Mundial en el bando aliado, entró en 1916 el país luso, y en la Segunda Guerra Mundial hizo como España, se mantuvo neutral, pero sus ojos estaban puestos en el bando aliado, con Gran Bretaña y Francia, a diferencia de España. España, sus ojos estuvieron puestos en los regímenes totalitarios alemán e italiano. Em, Grecia participó en la Primera Guerra Mundial en el bando aliado junto con Portugal. Y en la Segunda Guerra Mundial el país heleno quiso mantener su neutralidad, acercarse a Gran Bretaña, Grecia, y bueno, pues con la invasión alemana e italiana participó en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, es como que no le quedó más remedio porque Alemania e Italia invadieron a Grecia durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho. Italia. Italia en la Primera Guerra Mundial bueno, pues, se mantuvo neutral con el estallido. Es verdad que firmó pactos con los imperios centrales, que luego se cambió de bando y se acercó al bando aliado, es decir, que estuvieron Italia, Grecia y Portugal en la Primera Guerra Mundial como aliados con la Triple Entente, que estuvo formada por Gran Bretaña y Francia principalmente, aparte luego Rusia, que luego se marchó. Pero bueno, hubo también Estados Unidos y otros países como Japón y China que también participaron, entre ellos los más destacados en el bando aliado. Italia en la Segunda Guerra Mundial participó al lado del eje, por cercanía eh, bueno, pues, ideológica. Italia y Alemania eran dictaduras de derechas, nacionalistas de derechas, eran las dos dictaduras, y de ahí que luego España, bueno, pues enviase la División Azul en la Segunda Guerra Mundial contra el comunismo. Vale, lo último que comento, España, Portugal, Italia y Grecia eran dictaduras de derechas, todas, que duraron prácticamente hasta los años, bueno, 70 fue España y Portugal, hasta los años 40 fue Grecia e Italia. Cuando directamente ya Italia perdió, que era aliado de Alemania, pues Alemania perdió la guerra en Europa, en suelo europeo, la dictadura directamente italiana cayó, y más porque también el desembarco de Sicilia en verano de 1943 el monarca Víctor Manuel III destituyó a Mussolini y nombró al general Badoglio como primer ministro. A partir de ahí, bueno, pues ya sabemos lo que sucedió en Italia, que a partir de ahí, bueno, pues se instauró una república y pues, quedó englobado solo Italia, porque los tres países les costó más entrar en Europa hasta por lo menos cuando cayeron las dictaduras, que fueron los años 70, España, Portugal y Grecia. Y entraron ya en las instituciones bueno, internacionales. La primera, por cierto, que entró fue Italia, aunque luego la segunda fue Grecia en la OTAN. Y ya en la Unión Europea, en la institución europea, entraron ya en los años 80 España, Portugal y Grecia. Italia fue la que fundó, fue uno de los estados fundadores de lo que hoy en día es la Unión Europea. El estallido de la Primera Guerra Mundial se produjo el 28 de julio cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, que era aliado de Rusia, por el atentado contra el heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿cierto? El heredero fue asesinado. A partir de ahí se formaron dos bloques, la Triple Alianza, la Triple Entente, y se fueron incorporando diversos países, bueno, por los intereses políticos y comerciales. También en el bando aliado participó Japón y China. En la Primera Guerra Mundial, España mantuvo una posición neutral que fue muy beneficiosa para la economía nacional. Lo positivo de que España no entrase en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra es que se benefició económicamente. Es verdad que luego hubo muchos problemas porque, claro, los sueldos de las personas bajaban mientras que los precios subían en nuestro país.
Los intercambios comerciales que España realizó con los países beligerantes dieron un signo positivo a la balanza comercial española. España vendió a los países en guerra alimentos, materias primas y productos industriales de todo tipo, pero este auge económico fue acompañado por una importante subida de precios en el interior, que no se correspondió con una subida paralela de los salarios. España vendió alimentos, materias primas, productos industriales a todos los países que participaron en la Primera Guerra Mundial. El problema es que los precios subieron y los salarios de los ciudadanos no subían, incluso eran bajos. La clase media y especialmente la clase obrera sufrieron duramente los efectos de esta subida generalizada de precios y se produjo una grave crisis social cuya consecuencia inmediata fue la huelga general revolucionaria que se desarrolló en España en 1917. La influencia vino con el estallido de la Revolución Soviética en 1917, que provocó al final la Guerra Civil Rusa y la marcha de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el conflicto civil ruso entre bolcheviques y blancos, los blancos fueron derrotados, se impuso un régimen comunista en el país desde 1922 hasta el final de la Guerra Fría. El 11 de noviembre de 1918 se produjo el armisticio y el final del conflicto. Los imperios centrales se fragmentaron y la victoria fue para los aliados. La crisis sanitaria de la pandemia de 1918, en la cual a España le afectó más, primeramente porque la gran mayoría de los países, como estaban en guerra, pues no hablaban de la crisis sanitaria, es decir, la pandemia de 1918. España, al ser neutral, se contaban los casos pues mucho más fácil o era más, bueno, sí, más fácil o era mucho más sencillo, ya que España, bueno, tuvo una gran cantidad de problemas sanitarios y un goteo brutal, sobre todo porque mucha gente además murió, fallecieron y fue una crisis sanitaria horrible para nuestro país, pero no solo para nuestro país, sino para el resto de Europa y del mundo, que al final la pandemia del siglo XX es muy parecida a la pandemia que hemos vivido en 2020. Prácticamente son 100 años de diferencia, 2020-1918. Y esto lo digo yo, que soy historiador, y al final, que cada cierto tiempo va a haber pandemias, eh, no ya solo en una región localizada, puede ser que incluso sean en regiones localizadas que estén muy desarrolladas y que sean países con un desarrollo brutal, entre ellos, bueno, estoy hablando de las principales potencias mundiales y también, ¿por qué no?, comentarlo en Europa, que puede surgir cualquier pandemia en nuestro país o en el continente europeo y desatar una crisis social y sanitaria que nos vuelva incluso a encerrarnos como hace 4 años. Que ojalá nunca ocurra y podamos prevenir e intentar por lo menos evitar que la propagación sea lo más lenta posible o como sea rápida, es un problema muy serio para nuestro país y no solo para nuestro país, sino que puede colapsar la economía y el sistema sanitario. Y hay que decirlo, siempre hay que llevar a cabo pues, una serie de estructuras sanitarias, que la sanidad es muy importante para cualquier humano. Eso hay que siempre decir. En septiembre de 1923, en España, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el consentimiento del monarca Alfonso XIII. Por cierto, se produjo en Cataluña el golpe de Estado del dictador Primo de Rivera. La dictadura quedó dividida en dos periodos, el periodo que fue el directorio militar y el directorio civil. Y bueno, a partir de ahí, España, como el resto del mundo, entró en crisis económica por el estallido del crack de 1929, que colapsó bueno, pues, todo el mundo. El régimen dictatorial cayó. El periodo de la dicta blanda entre el general Berenguer y el almirante Aznar no solucionó los problemas del país. El 12 de abril se celebraron elecciones municipales con el triunfo al final de la monarquía en muchos de los territorios, pero en las grandes capitales ganó el voto republicano. Entonces, 2 días más tarde, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República Española en nuestro país. El 28 de junio se celebraron elecciones generales con el triunfo de la Alianza de Izquierdas y la presidencia de Azaña y la jefatura para Alcalá Zamora, que por cierto la jefatura al final del Estado es el presidente de la República, que era el mismo, como he nombrado, Alcalá Zamora. Durante el periodo bueno, pues ganó el bienio derechista, con esa alianza de la CEDA, en la cual, bueno, ahí el principal líder era Gil Robles,
Y luego, bueno, ganó el Frente Popular, una coalición de izquierdas, y a partir de ahí, bueno, pues con la tensión política que había en aquel momento en nuestro país, eh, en España, bueno, estalló la guerra civil y, bueno, provocó bueno, una gran cantidad de muertes entre familiares. Finalmente, los republicanos no tuvieron el triunfo fue para bueno, los franquistas, es decir, que el 1 de abril impusieron una dictadura de 40 años. Un periodo que yo lo voy a decir que es horrible para nuestro país, porque eso de matarse entre familiares es algo, y esto lo digo yo siendo historiador, es un poco vergonzoso. Esperemos que no caigamos, y esto hay que decirlo, en los mismos errores del pasado. Ojalá la situación se vaya solventando, porque actualmente hoy en día, en este periodo, llevamos ya además 5 o 6 años ya, que es un poco una crispación total por parte de los políticos que yo de verdad no he visto en mi vida. Y mira que yo soy historiador, y es verdad que yo no he vivido todas las épocas, pero he estudiado a Adolfo Suárez, a Felipe González, a Aznar, a Zapatero, a Rajoy incluso, y no ha habido tanta crispación como ha habido en estos últimos, bueno, pues 5 años más o menos. Pero no es por quién esté ni quién no esté en el gobierno, es la crispación total de todos los grupos parlamentarios que hay hoy, que esperemos que de verdad tengan un poco de consideración con la ciudadanía y se pongan de verdad, pues eso, a intentar bajar el tono, siempre y cuando bueno, pues se establezca un periodo por lo menos de relax en la política española, porque llevamos ya pues, unos años que no están, bueno, que no ayudan y que encima además provocan incluso crispación entre los propios ciudadanos anónimos, porque la gente yo creo que ya hasta incluso está hasta cansada ya, y ese es el problema. Que puede ser un periodo comparable los años 30 con el estallido de la Guerra Civil Española en nuestro país? No. Y yo lo digo así porque soy historiador. No tiene que ver. El problema es que había ahí una crispación. Lo que vemos es la crispación que hay ahora, pero que claro, que es como sigamos, hay más voltaje y las pilas nunca se acaban hasta que un día, pues, pues, la pila ya estalle y provoque además una fragmentación brutal entre la ciudadanía. Yo creo que deberíamos de un poco de tener un poco de sensatez. Solo por pensar. Yo no es, a mí me da lo mismo quién gobierne tal esas cosas, mientras que intenten ayudar al ciudadano, eso es lo primordial. Lo demás es que bajen la crispación. Me da igual que sea un gobierno de un color o de otro. Me da exactamente lo mismo. Lo único que pido yo, siendo aquí historiador, es que se baje un poquito el voltaje de la política nacional. El estallido de la Segunda Guerra Mundial vino precedido por la invasión germana sobre Polonia, que fue el 1 de septiembre de 1939 y el 17 de septiembre de 1939 los soviéticos invadieron la parte oriental del país polaco. A partir de ahí, España se mantuvo neutral. España fue neutral entre comillas, porque nosotros, el régimen franquista, envió tropas. Pero primeramente, el régimen franquista tenía la simpatía por las potencias del eje, cosa que el Salazar su simpatía era con las potencias aliadas. Es verdad que Portugal sí se mantuvo en la Segunda Guerra Mundial neutral, eso hay que decirlo. Pero España mantuvo la posición neutral, aunque envió la División Azul, que fueron las tropas, a Alemania para luchar contra el ejército soviético. Y también envió materias primas como el wolfranio a Alemania, pues, con ese prácticamente acuerdo que, por cierto, en la Guerra Civil Española participó Italia y Alemania en el bando franquista durante la Guerra Civil Española en nuestro país, y los soviéticos y México solo fueron los dos países que apoyaron al régimen republicano español, que luego al final muchos de ellos no participaron y bueno, pues, que fue los ejemplos de Gran Bretaña, Francia y todo ello, vamos, no participaron ni dieron apoyo al régimen de la Segunda República y solo participaron estos cuatro países, es verdad.
Y bueno, pues por ejemplo, el ejemplo de España que se mantuvo, bueno, sí, de España que se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial. Y el otro ejemplo es lo de Portugal. Portugal fue, vamos, porque es prácticamente el territorio peninsular, es así más o menos. Portugal sí que fue aliado de la Triple Entente, es decir, estuvo con los aliados en la Primera Guerra Mundial, que por cierto, Portugal entró en 1916 en la Gran Guerra. La Segunda Guerra Mundial, Portugal se mantuvo neutral, pero con el cambio bueno, hacia los aliados, siempre el país luso tuvo sus ojos en los aliados, en Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, todo ello. A partir de ahí, España, que no participó en la Primera Guerra Mundial y sí que en la Primera Guerra Mundial fue un estado neutral, como un montón también de países de Europa, pero en la Segunda Guerra Mundial participó entre comillas, y hay que decirlo así, porque envió tropas, la División Azul, Alemania, materias primas como el wolfranio, como he dicho, para combatir, sobre todo la División Azul fue para combatir contra el comunismo, es decir, que fue contra el ejército soviético. A partir de ahí, mm, un ejemplo muy claro fue lo de Suecia, que Suecia, como España, fue neutral y firmaron el pacto con Noruega y que más tarde se unió Dinamarca. Pero es que Suecia es el mismo ejemplo. La Segunda Guerra Mundial se mantuvo neutral y el gobierno sueco mantuvo la neutralidad, sí, en la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, pero dejó el paso a los alemanes para que invadiesen Finlandia. Es decir, es como hizo lo de España, es decir, yo no me inmiscuyo en el conflicto, pero te dejo pasar. Entonces, al final, colaboras con el régimen alemán, que incluso Finlandia lo hizo, un montón de países lo hicieron, sobre todo el ejemplo de Finlandia es muy claro y lo voy a decir, es porque quería recuperar cuando una serie de territorios soviéticos, porque Finlandia se independizó del Imperio Ruso, bueno, en torno en torno al final ya de la Primera Guerra Mundial, se independizó Finlandia. A partir de ahí, luego Finlandia cambió de opinión pues, con la derrota germana y bueno, pues, como Suecia, todo ello. Y bueno, hay que decir que muchos países que fueron invadidos, el ejemplo es Grecia. Grecia participó en el bando aliado, estuvieron Italia, Grecia y Portugal con la Triple Entente en la primera, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Grecia mantuvo, bueno, la posición griega o helena era que el país fuese neutral. Además, se posicionó con el ámbito de Gran Bretaña, es decir, cercano a, a las islas, sobre todo a Gran Bretaña, y también Grecia no tuvo más remedio que inmiscuirse en la Segunda Guerra Mundial debido a que Alemania e Italia invadieron su país. Entonces, prácticamente estuvieron participando en bueno, en el país heleno en las dos guerras. Igual que Italia y bueno, Portugal no, y España tampoco. Pero bueno, sí participaron entre comillas. Sobre todo España también en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, Italia que firmó pactos con los imperios centrales, como he dicho, en la primera diapositiva, se acercó al bando aliado, entró en la guerra en 1915, un año después del estallido, porque Italia se mantuvo neutral. A partir de ahí, Italia, con las invasiones, los años 30, la represalia que le hizo a la Sociedad de Naciones, a la Sociedad de Naciones se creó incluso para intentar evitar cualquier conflicto y finalmente eh, no hay que decirlo, no solucionó nada. Pero es que Naciones Unidas hoy en día, con todos los conflictos que hay ahí entre Israel y Hamas, la invasión rusa sobre Ucrania, las tensiones que hay entre Taiwán y China y un montón de problemas que habrá en otros países que yo creo que ni los no, no con los problemas que tendrán y que no son nombrados a nivel mundial. Yo mi pregunta es que la ONU, si hay 4 o 5 países que son los que mandan, ¿por qué no incluso podemos llevar a cabo acuerdos de paz y evitar tantos movimientos sangrientos y mucha gente que ha muerto, es decir, muchos ciudadanos, sobre todo con lo de Israel y todo eso, mucha gente que ha muerto además, ciudadanos civiles que estuvieron ahí, bueno, pues que desgraciadamente por bombardeos y todos han muerto por los bombardeos que tienen, incluso también gente inocente, y que, claro, todavía no haya una solución para la forma de Palestina o por qué el problema del Sáhara la ONU no lo
incorpora a su agenda política e incluso se puede solucionar, porque vamos, yo siendo historiador, se crearon, se supone, estas organizaciones, igual que la OMS, lo mismo, para evitar eh, problemas de salud, problemas políticos, económicos, todo ello. Se crearon también asociaciones hasta mundialmente económicas con todo ello. Pero claro, la OMS ya lleva avisando que puede ser que venga una pandemia peor. Yo no sé si en Europa, España estamos muy preparados para las pandemias, pero deberíamos de ir poco a poco ya solucionando los problemas en el futuro, porque es una pena que si hay una pandemia, que es la solución, volvernos a encerrar en casa. Que es que eso yo de verdad tampoco lo tengo. Yo entiendo porque se hizo en su momento cuando era la ola más fuerte, que fue sobre todo en marzo, junio de 2020, pero lo que no podemos hacer es volver otra vez a esas estructuras. Yo creo que los gobiernos, y sobre todo el nuestro también, están trabajando pues, para futuras pandemias y eso yo es lo que espero que hagan, porque todavía no estamos tan bien preparados. Y si es una pandemia mucho más mortal que la del COVID o incluso la de 1918, puede ser hasta peor. Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, con Italia? Pues, como fueron derrotados todos los países que estuvieron cerca del eje, bueno, pues directamente Italia, como he dicho, se incorporó a las instituciones mundiales europeas antes que el resto de países del sur de Europa. Y hay que decir que España en la Segunda Guerra Mundial participó, entre comillas. Lo voy a repetir. Fuimos neutrales, pero enviando tropas con la División Azul. Entonces, ¿eso qué es? Eh, Más que país neutral, país no beligerante. Era España en la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues, dio lugar a un cambio político en la cual bueno, pues, estalló la Guerra Fría, dos superpotencias. A partir de ahí, Estados Unidos fue el líder del bloque capitalista, la Unión Soviética del bloque comunista, Europa ya que perdió la hegemonía después de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial tuvo problemas económicos, sociales y bueno, grandes destrozos de infraestructuras todos los países beligerantes de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que a partir de ahí Europa bueno, pues comenzó lo que hoy en día es la Unión Europea, para evitar los errores del pasado. España, con el final del conflicto mundial, quedó totalmente aislada. En 1946, la ONU condenó el régimen dictatorial de Franco, o el régimen franquista. Como consecuencia de esta decisión, los países miembros de Naciones Unidas retiraron las embajadas de Madrid. Cuando terminó, que fue al año siguiente, en el año 46, el resto de países que estaban integrados en la ONU em, se marcharon de, bueno, todas las embajadas de... El régimen franquista solo tuvo dos aliados durante los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, durante la Guerra Fría. El primero fue Portugal, que España y Portugal firmaron el Pacto Ibérico de 1942, quedó ratificado, todo ello. Y bueno, Argentina, con Perón, que tenía la misma ideología que el régimen franquista, ayudó a España, o sobre todo a la dictadura, y envió pues, grandes cantidades de trigo para nuestro país, ayudaron todos al final. Y bueno, pues España, para mí, yo siendo historiador, la reflexión es que hago que la participación o enviar tropas a Alemania y ver, y bueno, los ojos estuvieron dentro del eje, provocó al final que muchos de los países no quisiesen nada con una dictadura. Que luego la situación cambió, porque luego ya en los años 50 el régimen franquista se acercó al bloque capitalista y primeramente porque fue Estados Unidos quien quiso además que estuviese España dentro del bloque que estuvo liderado por el propio Estados Unidos. A partir de ahí, bueno, pues España ya, bueno, pues vivió 40 años de un régimen dictatorial, fuimos los últimos en los que cayó la dictadura, o incluso Portugal y Grecia, que hubo dictaduras también, cayeron un año antes. Finalizo y si os ha gustado este vídeo, que es al final la participación de nuestro país en las dos guerras mundiales,
darle a like, suscribiros, soy historiador y os mando saludos. Adiós.